Bueno, hola, en un ratito nos vamos a ver. Traté de armar un pizarrón hiper improvisado, con hojas, ¿se acuerdan de las carpetas de dibujo? En un portón que no está del todo correcto, pero bueno, vamos a ver si así ayuda para la explicación. Acá es importante pensar que en la teoría psicogenética o en la actividad de estructurantes hay 3 puntos a tener en cuenta para pensar las condiciones necesarias para el aprendizaje o para, obviamente, la enseñanza. Uno es los saberes previos. Otro es la interacción. O pensar el sujeto activo. Y otra es la reorganización. O lo que va a tener que ver con organización, teoría de la equilibración o conflicto como motor de aprendizaje. ¿Qué tiene que ver con las 3 tesis? Espero que algo se pueda ver. Voy a ir moviendo la cámara, perdón si los y las mareo. Entonces, voy por esta que es la que preguntaron, para que después, quien no le importe, empiece por otro lado. Lo que tenemos que pensar que en el proceso de aprendizaje, en ese que tiene que ver con un sujeto que va en búsqueda de un objeto o de una novedad, lo muevo ahí, es decir, el sujeto va con lo que sabe, a algo que es novedoso o no sabe. Eso es lo que se estoy diciendo. Obviamente, en ese proceso, y empecé por la primera igual, lo que parte es de los saberes previos. Experiencias previas, habilidades previas, procedimientos internos previos, todo lo que sabe, esos marcos referenciales, esos marcos que le van a permitir en esa ir al mundo, en esa posibilidad de elegir, aunque no sea consciente, qué acciones, qué interacciones tiene con ese objeto, darle algún tipo de sentido, significado, es decir, de alguna manera darse cuenta de qué puede ser, si es algo chupable, si es algo golpeable, si es algo para usar para tal cosa, si es algo similar a, todas esas operaciones mentales que hace, operaciones, acciones físicas, mentales, abstractas o concretas con los objetos, van a estar guiados, filtrados por estos saberes previos. Es decir, es lo que me va a ir orientando mis acciones, lo que me va a ir dando puntos de partida para ir generando acciones. Es decir, que son los necesarios, son los que me van a dar un sentido, un significado, algo que oriente mis acciones, algo que diga qué hacer con eso nuevo que se me presenta, algo que me diga qué es eso nuevo que se me presenta, aunque sean en aspectos muy parciales, en aspectos muy lejanos a lo que el objeto en sí mismo es. Y lo que decíamos era que esta novedad, que este mundo tiene características propias, lógicas propias. Por ejemplo, el gobierno nacional fue producido por teóricos de las ciencias jurídicas o políticas, que tiene lógicas, características, conceptos, todo un armado más allá de lo que el sujeto va aprendiendo del gobierno nacional, por ejemplo, para no meter algo sencillo. Entonces, decíamos que cuando este sujeto, va a ir a buscar este mundo exterior o esta novedad o este concepto nuevo, como puede ser el de gobierno nacional, parte de lo que sabe. Y entonces, desde ese saber, le va dando sentido, significado, va generando acciones. Lo compara con lo que sabe
Y lo que dicen las autoras, ¿se acuerda? Eisenberg y Cohen en las investigaciones de Gobierno Nacional, este saber previo tiene 3 funciones o 3 modos de responder. Omite aspectos o información o totalmente el objeto, porque lo que sabe es tan lejano a lo que se le propone que lo único que hace es, de alguna manera, eliminar o no hacerle twin o no hacer match, si quieren, o no relacionar lo que sabe con la novedad. Y elimina toda información. O la toma totalmente encapsulada, pero sin tocar nada de su aparato cognitivo. Es decir, como una cápsula aparte. O la asimila deformantemente. Es decir, donde este saber previo sigue siendo fuertemente insuficiente para codificar, solo toma aspectos muy parciales, generando una deformación de la interpretación, como por ejemplo cuando les decía que la hipótesis de ayuda, que el poder legislativo son solo ayudantes del presidente, ¿se entiende? Lo asimila de que hay otro poder o de que hay otros miembros del gobierno, pero solo como parte de ese poder ejecutivo, algo diferente, o su especialización en la tarea tiene que ver con lo que no puede hacer el presidente, ¿se entiende? Lo deforma, lo incorpora, no le hace conflicto a su propio sistema cognitivo, lo deforma porque lo asimila mucho más a lo que sabe que a las características que el objeto es. Entonces hace esta asimilación deformante, que no pone a funcionar toda la actividad estructurante, porque no hay conflicto. Se incorpora y se malinterpreta o se interpreta deformadamente a lo que se está diciendo, mucho más cercano a lo que yo sé, y me quedo con eso. No voy haciendo actividades para el cambio conceptual. Y luego, lo que tiene que ver con el aprendizaje o con la actividad estructurante, en donde las características del objeto obligan a la modificación y a la puesta en marcha de todos los mecanismos. Entonces, acá tenemos la primera tesis, que ustedes la tienen ahí en el Power, mucho más desarrollada, en relación a los saberes previos, que son el punto del partida, es con lo que tengo para ir a buscar a la novedad, no es un sujeto tabla rasa, no es un sujeto que la novedad se le imprime tal cual es, sino que siempre de esta relación es lo que se va a producir como nuevo conocimiento. Pero este nuevo conocimiento no es solo los saberes previos, no es solo la novedad, sino que tiene que ver con que hay una construcción subjetiva del objeto a medida que me voy acercando a ese objeto en las sucesivas experiencias que tengo con ese objeto, a partir de estos saberes previos. Entonces, los saberes previos lo que me posibilita acercarme a esos objetos, pero también me dan, ¿se entiende?, una limitación a qué cosas o aspectos puedo ir abordando de ese objeto, a pesar de que el objeto tenga características en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy en un estadio o en una lógica sensoria perceptiva, sensoria motora, no voy a poder abordar o interpretar desde lo que yo sé lógicas abstractas o concretas, porque todo mi bagaje de saberes previos, experiencias o procedimientos son sensorio-motor. Entonces se entiende cómo va también obstaculizando y va generando estas 3 respuestas, sea con el gobierno nacional o con cualquier otro concepto. Como en el parcial yo les decía, estudien para el gobierno nacional, vayan viendo esta función de los saberes previos como posibilitadores o no. Pero para que se genere el aprendizaje es necesario que este saber previo entre en conflicto o contradicción, porque si este saber previo hace una asimilación deformante o no tiene ningún tipo de cuestionamiento, queda encapsulado o queda funcionando sin tener la necesidad del aparato de
generar una respuesta o un saber previo distinto, o un nuevo conocimiento distinto, porque lo que tengo me alcanza. Entonces, el saber previo tiene que entrar en conflicto, tiene que desequilibrarse, que en la asimilación deformante no, y cuando se desequilibra, cuando entra en conflicto, cuando es insuficiente y se siente esa perturbación, obliga al aparato a volver a entrar en equilibrio. Y para entrar en equilibrio pone a funcionar todos los mecanismos para lograr una respuesta más adaptativa. Es decir, una respuesta que vuelva a equilibrar el sistema. Entonces, primera tesis, el saber previo es desde donde parte el sujeto, es lo que le permite guiar y orientar sus acciones o sus interacciones con el objeto, es lo que va a permitir, por un lado, incorporar nueva información, o es lo que va a obligar a omitir información o a incorporarla de forma extraña, malinterpretada o deformada. Si se omite, lo que después igual ingresa como algo aislado, encapsulado dentro del sistema cognitivo y no entra como parte del aprendizaje. Si se asimila deformadamente, eso tiene más saber previo que novedad, pero no genera conflicto al sistema. Yo creo que entendí todo y entendí bien, y que lo que entendí no tiene ningún tipo de perturbación, desequilibrio, grieta o lo que ustedes quieran, que yo tengo que repararla, modificarla, cambiarla, completarla. Por lo tanto, no hay actividad estructurante, no hay aprendizaje. O empiece esas características del objeto a incorporarse y a generar desequilibrios, conflictos, perturbaciones al sistema. Es decir, mi saber previo encuentra que es ineficaz, ineficiente, incompleto o no alcanza del todo para poder dar una respuesta a alguna situación o alguna pregunta, alguna tarea, y necesito ir al mundo a poder encontrar algo que me equilibre ese sistema a partir de este conflicto. Vamos a la otra hipótesis.